Sangría financiera en Argentina tras la victoria electoral del peronismo. Veámoslo. Tras la contundente victoria del peronismo en las elecciones provinciales de Buenos Aires, ha llegado el pánico a los mercados financieros argentinos. Los principales activos argentinos, ya sean acciones, bonos o moneda argentina, se han desplomado hoy en los mercados financieros, dado que los inversores, ante la victoria del peronismo en estas elecciones provinciales, ven más probable el regreso de la inflación e incluso del impago soberano. Y desde luego no hace falta ser un lince para anticipar que si el peronismo vuelve al poder, volverán a abusar de aquello que los ha caracterizado históricamente, es decir, de la inflación galopante o de los impagos de deuda para financiar sus déficits públicos, para financiar su exceso de gasto estructural por encima de los ingresos del Estado. Por eso, la mayor probabilidad de que el peronismo regrese al poder, ya sea al poder legislativo o al poder ejecutivo, lo que hace es ahuyentar masivamente a los inversores de los mercados financieros argentinos. Ya sucedió en agosto de 2019, tras la sorpresiva victoria del peronismo en las elecciones primarias argentinas, las PASO, que auguraba el retorno del kirchnerismo a la presidencia de la República a finales de ese año, y ha vuelto a suceder hoy tras esa aplastante victoria del peronismo en las elecciones provinciales de Buenos Aires, porque ningún inversor quiere verse atrapado en una economía caracterizada por la inflación o por los impagos, y a la que además se le tiende a añadir un cepo cambiario para impedir que esos inversores, una vez establecido ese cepo, puedan escapar. La sangría de hoy ha sido verdaderamente dantesca, y sin embargo, incluso entre esas pésimas noticias financieras, podemos encontrar alguna mínima razón para el optimismo. Pero primero describamos en bruto los datos. En primer lugar, la bolsa argentina, el Merval, ha caído un 13,3%. Y si lo medimos en dólares, el Merval CCL, la caída ha sido del 16,4%. Se trata de uno de los mayores desplomes de la historia de la bolsa argentina. Y de hecho, las acciones de algunas empresas argentinas que cotizan en la bolsa estadounidense han llegado a caer hasta un 25%. En segundo lugar, el tipo de interés de la deuda pública argentina denominada en dólares ha superado el 20% anual, lo que significa que el riesgo país se ha disparado muy cerca de los 1.100 puntos básicos. Venía de 900 y ha saltado 200 puntos básicos de golpe, es decir, una subida de los tipos de interés de 2 puntos porcentuales en solo un día. Y en tercer lugar, el dólar mayorista se ha encarecido desde los 1.355 pesos hasta los 1.409 pesos. Es más, al comienzo de la sesión de los mercados financieros de hoy, ha llegado a tocar los 1.450 pesos. Muy cerca, en consecuencia, de la banda cambiaria superior que establece el Banco Central de la República Argentina y que a día de hoy se ubica en los 1.469 pesos. O dicho de otra manera, de haber alcanzado esa marca, el Banco Central tendría que haber comenzado a vender, a desprenderse de sus reservas en dólares para mantener topada la cotización del dólar en ese máximo de 1.469 pesos. Finalmente no ha sido necesario, pero ha estado muy cerca. El panorama financiero, que no hace más que anticipar el futuro de la economía real, es por tanto desolador. Hundimiento del valor de las empresas argentinas, que pone de manifiesto la expectativa de los inversores de que esas empresas van a generar mucho menos valor económico en el futuro. Aumento de la prima de riesgo, es decir, financiación mucho más cara para el Tesoro y, por tanto, reducción de su capacidad para refinanciar la deuda manteniéndose solvente, y a su vez depreciación del peso, lo que nos indica que está habiendo una reducción adicional de la demanda de pesos y una huida hacia el dólar como activo refugio, todo lo cual contribuye a cebar una inflación que hasta ahora mismo estaba mostrando signos crecientes de moderación. Y todo esto ha pasado hoy, recordémoslo una vez más, simplemente porque la expectativa de que el peronismo regrese al poder se ha incrementado. Uno podrá pensar que el plan económico de Milei está repleto de errores y de agujeros, y que es un plan que inevitablemente en el futuro terminaría viniéndose abajo. Pero lo que está muy claro es que el desmoronamiento de hoy de los mercados financieros argentinos
se debe única y exclusivamente a que el peronismo ha tenido un buen resultado electoral y a que, por tanto, la probabilidad de que vuelva a tocar poder sustancialmente en la Argentina se ha incrementado. Y he de decir que ningún país, ninguna economía puede funcionar mínimamente bien si la alternancia política, que para más INRI es el partido que más habitualmente gobierna el país, es un partido que genera tal nivel de pánico entre los inversores. ¿Quién va a querer invertir a largo plazo en la Argentina si sabes que en algún momento esta gente que destruyen la economía va a regresar al poder y te va a pillar dentro de esa economía que ellos destruyen, salvo, claro, que tengas muy buenas relaciones y contactos con ese poder? Entonces, ¿por qué en medio de todo este panorama sombrío he dicho al comienzo que hay un mínimo motivo para la esperanza? Bueno, no quiero generar ilusiones vanas en nadie. Se trata de una razón, de un motivo bastante pequeño para tener esperanza en el comportamiento que han tenido hoy los mercados financieros, pero creo que merece la pena mencionarlo. Y es que lo habitual en países que tienen estados mínimamente solventes es que cuando se desploma su mercado bursátil, ya sea por malas expectativas empresariales o incluso por riesgo regulatorio, por temor al intervencionismo de los políticos que van a llegar al poder, lo normal es que cuando se desploma el mercado bursátil, lo que suceda es que los tipos de interés de la deuda pública de ese país se reduzcan y que la demanda de la moneda de ese país se incremente. ¿Por qué razón? Pues porque estos pasivos estatales actúan como activo refugio frente a activos más arriesgados como las acciones. Eso, como digo, es lo que pasa en economías con estados mínimamente solventes. En un estado como el argentino, que es un estado profundamente insolvente, cuando se desmorona la bolsa, también se desmorona el precio de los bonos, es decir, sube los tipos de interés, y también se desmorona el valor del peso, es decir, se deprecia profundamente la divisa. ¿Por qué? Porque el ahorrador argentino no es que desinvierta en bolsa para invertir en deuda pública del gobierno argentino, es que desinvierte de todos los activos argentinos y se refugia en el dólar. De ahí, además, que el dólar se aprecie frente a un peso que se deprecia. Y desinvierte en bolsa argentina y en deuda pública argentina y en moneda argentina porque sabe perfectamente que la deuda pública argentina no es segura y que la moneda argentina tampoco es segura, porque ambos activos, dado que su emisor es un deudor insolvente, se enfrentan o al riesgo de impago o al riesgo de inflación galopante, que es otra forma de impagar esos títulos de deuda. Pues bien, este mismo comportamiento, como ya hemos visto, se ha reproducido hoy. Ha caído la bolsa, ha subido el tipo de interés de la deuda pública argentina y por tanto la prima de riesgo, y también se ha depreciado el peso. Sin embargo, la trayectoria que a lo largo de la jornada han seguido estos tres activos ha sido distinta. Mientras que la caída bursátil se ha ido agudizando a lo largo de la jornada, la caída del precio de los bonos y del valor de los pesos se ha ido moderando a lo largo de la jornada. Al comienzo los tipos de interés subían más y sobre todo el peso se depreciaba mucho más, y al terminar la jornada los tipos de interés han seguido subiendo bastante, pero la depreciación del peso no ha sido ni mucho menos extraordinaria. Es verdad que el Tesoro parece, ni siquiera está confirmado, pero parece que ha vendido algunos dólares, pero muchos menos que en jornadas anteriores. Por tanto, la influencia que pueda haber tenido esto último habrá sido bastante modesta. Entonces, que el precio de los bonos y el valor del peso se haya ido recuperando a lo largo de la jornada y no se haya alimentado un pánico autoinducido, algo, no mucho, pero algo de esperanza puede dar en la estabilidad macroeconómica del país, porque lo que significa es que los inversores no perciben el Estado argentino como radicalmente insolvente. Consideran que todavía existe margen para que salga de la crítica situación financiera actual, a la que se ve abocado por la expectativa de que el peronismo regrese al poder y destruya el superávit presupuestario. O dicho de otra manera, sin superávit presupuestario, la prima de riesgo se habría disparado muchísimo más y el peso se habría depreciado de un modo muchísimo más intenso. Es decir, que el ancla fiscal, como todavía sigue ahí, hay miedo, hay temor, hay expectativa de que deje de estar ahí, pero como de momento sigue ahí, todavía sigue sirviendo para mantener el pie el tenderete financiero argentino.
Por consiguiente, la clave de todo el asunto de cara al futuro pasará por que el peronismo no consiga elevar el ancla fiscal para regresar a las andadas del inflacionismo como mecanismo de financiación del déficit público. Y desde luego le corresponde a Javier Milei, como presidente de la República Argentina y también como líder de la Libertad Avanza, tomar las decisiones tanto económicas como también políticas para minimizar la probabilidad de que el peronismo consiga finalmente elevar el ancla fiscal.